Buenos días compañeros, buenos días doctora. El tema que les expondremos en esta ocasión es acerca de las malformaciones congénitas. Definición. Es sinónimo de anomalía o defecto congénito y se utiliza para describir las anomalías estructurales de la conducta, funcionamiento y metabólicas que ya se encuentran en el momento del nacimiento. Los tipos de anomalías. La malformación se producen durante la formación de estructuras. Pueden dar como resultado la falta completa o parcial de estructuras o alteraciones de su morfología normal. Son ocasionadas por factores ambientales, genéticos o pueden ser ambos, de manera independiente o simultánea. La mayor parte de las malformaciones se originan de la tercera a la octava semana de gestación. Las alteraciones o rupturas anatómicas provocan alteraciones morfológicas de la estructura una vez formada y se deben a procesos destructivos. Por ejemplo, los accidentes vasculares que provocan atresias intestinales y los defectos causados por bandas amnióticas que producen rupturas anatómicas. Las deformidades son causadas por fuerzas mecánicas que moldean una parte del feto durante el periodo prolongado. Con frecuencia afectan al sistema musculoesquelético y pueden verse reversibles en el periodo postnatal. Por ejemplo, el pie zambo, que se debe a la compresión de la cavidad amniótica. La displasia es una organización anormal de células en él o los tejidos y su resultado morfológico. Por ejemplo, la displasia ectodérmica congénita. En los síndromes, estos son un grupo de anomalías que se presentan al mismo tiempo y tienen una etiología específica común. La asociación hace referencia a la aparición no aleatoria de dos o más anomalías que se presentan juntas, con mayor frecuencia de la que se debería esperar, pero de una etiología que no ha sido determinada. El reconocimiento de uno de sus componentes lleva a la búsqueda de los demás del grupo. Por ejemplo, tenemos al Bactel, que son las anomalías vertebrales, anales, cardíacas, traqueoesofágicas, renales y de los miembros. Continuando con la exposición, vamos a hablar acerca de los periodos críticos del desarrollo prenatal. Como sabemos, en el embarazo cada parte del cuerpo del feto se forma a un tiempo específico. Durante este tiempo existe sensibilidad al daño causado por medicamentos, alcohol u otras exposiciones dañinas. A este tiempo específico lo llamaremos como el periodo crítico del desarrollo. Bien, aquí vamos a ver una representación gráfica del periodo crítico del desarrollo durante las 38 semanas de gestación. Tenemos que durante las primeras 2 semanas del desarrollo, donde se produce la división del cigoto, implantación y gastrulación, no suele presentar susceptibilidad a los teratógenos. En esta fase, un teratógeno destruye todos o casi todas las células, dando lugar al fallecimiento del embrión y a la muerte prenatal. Pasadas estas 2 semanas, el embrión sí se puede ver gravemente afectado por los teratógenos, aunque dependiendo de la semana del embarazo, las anomalías van a ser producidas en una zona u otra y tendrán más o menos gravedad. En la representación gráfica tenemos una línea de 2 colores. El color rojizo nos va a indicar el periodo de alta sensibilidad donde se van a producir daños altos y el color azul nos indica el periodo de baja sensibilidad donde se va a producir daños menores. Primero tenemos el desarrollo del sistema nervioso central. Tenemos que el periodo crítico va de la semana 3 a la semana 16, en la que los teratógenos pueden causar defectos del tubo neural o deficiencia mental. Pasada esta semana, los defectos serían menores. El periodo crítico del desarrollo del corazón está entre la semana 3 y la semana 7, que pueden causar daños en la comunicación interauricular, comunicación interventricular o tronco arterioso. El periodo crítico del desarrollo del miembro superior va de la semana 4 a la semana 6, pudiendo causar lo que es la amelia o meromelia. El periodo crítico del miembro inferior va de la semana 4 y media a la semana 6, pudiendo causar también amelia o meromelia. El periodo crítico del desarrollo del labio superior está de la semana 5 a la semana 7, pudiendo causar lo que es el labio hendido. El periodo crítico del desarrollo de las orejas va de la semana 4 a la semana 9, pudiendo causar orejas malformadas con implantación baja y o sordera. El periodo crítico del desarrollo de los ojos va de la semana 4 a la semana 9, pudiendo causar microftalmia y cataratas.
El periodo crítico del desarrollo de los dientes va de la semana 6 y media a la 9, pudiendo causar lo que es la hipoplasia y alteraciones de coloración del esmalte. El periodo crítico del desarrollo del paladar va de la semana 6 y media a la semana 9, pudiendo causar un paladar hendido. El periodo crítico de los genitales externos van a ir de la semana 6 a la semana 16, pudiendo causar la masculinización de los genitales externos femeninos. Como podemos observar en el gráfico, el periodo crítico acaba en la semana 16, por eso es especialmente importante cuidarse durante las primeras semanas del embarazo y evitar así posibles daños teratógenos. Ahora, continuando, vamos a tener a los factores genéticos, las anomalías cromosómicas. ¿Y qué van a ser las anomalías cromosómicas? Estas van a ser mutaciones o aberraciones cromosómicas, las cuales son alteraciones en el número o estructura de los cromosomas, las cuales se van a deber a dos causas principales: errores en la gametogénesis o errores en las primeras divisiones del cigoto. A continuación vamos a tener los tipos de anomalías cromosómicas, las cuales van a dividirse en dos principales: las numéricas y las estructurales. Y las numéricas, a su vez, se van a caracterizar porque van a ser anomalías cromosómicas autosómicas numéricas y anomalías cromosómicas sexuales numéricas. En cuanto a anomalías cromosómicas numéricas, estas también son conocidas como mutaciones genómicas y se caracterizan además porque varía el número de cromosomas del genoma, por eso es su razón de que son numéricas. Aquí vamos a tener a las aneuploidías. Estas se caracterizan porque el individuo presenta algún cromosoma de más o de menos. Aquí tenemos a las monosomías y trisomías. En cuanto a monosomías, en lugar de 2 cromosomas homólogos, solo hay uno, y en trisomías, en lugar de 2, hay 3 cromosomas homólogos. Ahí tenemos a las anomalías cromosómicas autosómicas numéricas. Estas se caracterizan porque las alteraciones en el número de copias de cromosomas no sexuales, y no todas son viables. Aquí vamos a tener presentes a la trisomía del cromosoma 21, síndrome de Down, a la trisomía del cromosoma 18, síndrome de Edwards, y a la trisomía del cromosoma 13 o síndrome de Patau. Continuando, tenemos a las anomalías cromosómicas sexuales numéricas. Estas se caracterizan porque son alteraciones en el número de copias de cromosomas no sexuales y no todas son viables. Y aquí tenemos el síndrome de Klinefelter, que sería la trisomía de cromosomas sexuales 47XXY. El síndrome de Turner, que sería la trisomía de los cromosomas sexuales 45X. De ahí tenemos a la de doble Y, también llamado síndrome del supermacho 47XYY, y síndrome de triple X, también llamado síndrome de la superhembra, conocido como 47XXX. Anomalías cromosómicas estructurales. Definición. Las anomalías cromosómicas estructurales se tratan de alteraciones en la estructura de los cromosomas. Dichas alteraciones pueden ser de dos tipos: con ganancia o pérdida de material genético. Esto tendrá una implicación a nivel fenotípico. Para el portador, aquí tenemos a la deleción e inserción. Sin ganancia ni pérdida de material, normalmente no tiene ninguna consecuencia para el portador, pero sí tiene consecuencias a nivel reproductivo. Aquí tenemos ejemplos como la translocación equilibrada y la inversión. Tipos de anomalías estructurales. Deleción. Esta se debe a la pérdida de segmento de un cromosoma o de una cantidad muy pequeña de material. Puede incluir a un solo gen. Como ejemplo tenemos aquí el síndrome de Prader-Willi, que es la deleción de una determinada región del cromosoma 15 de origen paterno. También tenemos el síndrome de Angelman, que es la deleción en el cromosoma 15 de origen materno, y al síndrome de Cri-du-Chat o maullido de gato, que es la deleción en el cromosoma 5. Inversión. Se origina cuando el segmento de un cromosoma cambia de orientación. Para ello debe producirse dos roturas dentro del mismo cromosoma. Posteriormente el segmento gira a 180 grados y finalmente se vuelve a unir. Aparentemente las inversiones tienen un impacto mínimo sobre los individuos portadores, ya que no comportan pérdida ni ganancia de ADN. En cambio, dependiendo del tipo de la región cromosómica y de su tamaño, sí pueden tener efectos negativos sobre los gametos producidos. La translocación. Este implica un intercambio entre dos fragmentos de dos cromosomas. Este intercambio puede ser de dos tipos. Translocación equilibrada. No se produce ni un aumento ni pérdida de material cromosómico. Los individuos portadores de una translocación equilibrada son fenotípicamente normales, pero pueden tener problemas de esterilidad. Translocación desequilibrada.
se produce aumento o pérdida de material cromosómico. Este tipo de translocaciones sí que tienen efectos fenotípicos en el individuo. Estos efectos son muy variables dependiendo de los segmentos cromosómicos implicados. También tenemos dos tipos de translocaciones cromosómicas, la translocación recíproca y la translocación robertsoniana. La translocación recíproca. Esta se produce por transferencia de segmentos entre dos cromosomas, de tal forma que se producen cambios en la configuración, pero no en el número total de cromosomas. La translocación robertsoniana se produce por la fusión de dos cromosomas acrocéntricos, que son los cromosomas 13, 14, 15, 21 y 22. Estos cromosomas tienen el centrómero muy cerca del extremo final, resultando en un brazo P muy corto. Cuando se produce esta fusión, se pierden los extremos y a los dos cromosomas quedan unidos en uno. Es por esto que los individuos portadores de este tipo de translocaciones tienen 45 cromosomas en lugar de 46. En los factores genéticos, las anomalías causadas por genes mutantes. Bueno, una mutación implica en general una pérdida o cambio en la función de un gen, y es cualquier cambio permanente heredable en la secuencia de ADN genómico. La mayoría de las mutaciones son perjudiciales e incluso son mortales. Las mutaciones fueron descritas por primera vez en 1901 por uno de los redescubridores de Mendel, el botánico holandés Hugo de Vries. En 1929, el biólogo estadounidense Hermann Joseph Müller observó que la tasa de mutaciones aumentaba mucho con los rayos X. Más tarde se vio que en otras formas de radiación, así como las temperaturas elevadas y varios compuestos químicos, podían inducir a mutaciones. La tasa también se incrementa por la presencia de alelos específicos de ciertos genes conocidos como genes mutadores, algunos de los cuales parece ser que producen defectos en los mecanismos responsables de la fidelidad de la replicación de ADN. Otros pueden ser elementos que se transporten. Por lo general, las mutaciones son recesivas. Sus efectos perjudiciales no se expresan a menos que dos de ellos coincidan para dar lugar a una situación homocigótica. Esto es más probable en la procreación consanguínea, en el apareamiento de organismos muy relacionados que pueden haber heredado el mismo gen mutante recesivo de un antecesor común. Por esta razón, las enfermedades hereditarias son más frecuentes entre los niños cuyos padres son primos que en el resto de la población, es decir, aquí existen las mutaciones genéticas. Las malformaciones causadas por genes mutantes, en la actualidad se cree que el 10 al 15% de estas malformaciones son producidas por estos genes mutantes. Como estas malformaciones se heredan según las leyes de Mendel, se pueden hacer predicciones sobre la probabilidad de su ocurrencia en los niños afectados y sus parientes. Las mutaciones genéticas que producen malformaciones son mucho más raras que las anomalías cromosómicas numéricas y estructurales, que ya las vimos con anterioridad. Aunque muchos genes sufren mutación, la mayor parte de los mismos no producen malformaciones congénitas. Ejemplos, tenemos las malformaciones congénitas hereditarias dominantes, como son la condroplasia y la polidactilia o dedos supernuméricos. Ya, entonces en este cuadro podemos ver la clasificación morfológica de los defectos congénitos, donde vemos los defectos congénitos, el periodo de afectación, el mecanismo y la variabilidad clínica. Una malformación en el periodo temprano, que es la embriogénesis, puede dar un defecto intrínseco desconocido con una variabilidad clínica moderada. La disrupción en un periodo de afectación intermedio en la organogénesis puede haber por un mecanismo de ruptura o interferencia del desarrollo y una variabilidad clínica extrema. La deformación en un periodo de afectación tardío o fenogénesis, el mecanismo por fuerzas mecánicas anormales con una variabilidad clínica moderada. Ahora vamos a hablar de la condroplasia, que es un ejemplo clave en estas mutaciones de genes. Se puede esta heredar como un rasgo autosómico dominante, lo cual significa que si un niño recibe el gen defectuoso de uno de los padres, presentará el trastorno.
Si uno de los padres padece acondroplasia, el bebé tiene un 50% de probabilidad de heredar este trastorno. Si ambos padres tienen la enfermedad, las probabilidades del bebé aumenten un 75%. Sin embargo, la mayoría de los casos aparecen como mutaciones espontáneas. Esto quiere decir que dos progenitores que no tengan acondroplasia pueden engendrar un bebé con esta enfermedad. Ahora, la microcefalia primaria autosómica recesiva. La microcefalia primaria autosómica recesiva es causada por mutaciones en varios genes diferentes y se dividen en varios tipos de acuerdo al gen que está mutado. La microcefalia primaria autosómica recesiva se hereda de forma autosómica recesiva. La herencia recesiva significa que ambos genes, copias o alelos de un par deben ser anormales para causar la enfermedad. Cada gen es formado por dos copias o alelos. Una copia proviene de la madre y la otra del padre. Las personas con microcefalia primaria autosómica recesiva heredan las dos copias mutadas del gen ASPM y por eso tienen la enfermedad. Las personas con solo una copia mutada del gen son portadores, pero no tienen signos de la enfermedad y no tienen la enfermedad. Sin embargo, pueden transmitir el gen anormal a sus hijos. Para una pareja de portadores, el resultado esperado para cada embarazo es un 25% de chances de tener un hijo o hija con los dos genes anormales, 50% de tener un hijo o hija que sea portador, un 25% que el niño nazca con dos genes anormales y por lo tanto de tener la enfermedad. Y por último, vamos a hablar del síndrome del X frágil. El síndrome del cromosoma X frágil, FXS por sus siglas en inglés, es un trastorno genético que implica que hay cambios en los genes de la persona. El síndrome del X frágil es provocado por cambios en el gen 1 de retraso mental del cromosoma X frágil, FMR1 por sus siglas en inglés. El gen FMR1 por lo general produce una proteína llamada proteína de retraso mental del cromosoma X frágil. El FMRP se necesita para el desarrollo normal del cerebro. Las personas con el síndrome del X frágil no producen esta proteína y las personas con otros trastornos asociados con el cromosoma X frágil tienen cambios en el gen FMR1, pero por lo general producen cierto nivel de proteína. El síndrome del X frágil afecta tanto a los varones como a las mujeres. Sin embargo, las mujeres suelen tener síntomas más leves que los varones. Tenemos a los factores ambientales. En cuanto a los principios de teratogenia, son los factores que determinan la capacidad de un agente de producir anomalías congénitas. Entre estos factores tenemos al genotipo del feto, que también es importante el genoma materno, la etapa de desarrollo en el momento de la exposición, la dosis y tiempo de exposición, el mecanismo, es decir, el modo de actuación del teratógeno, que puede involucrar la inhibición de un proceso molecular o bioquímico determinado. Tenemos a la patogenia, es decir, la embriogénesis anormal, que puede consistir en la muerte celular, la disminución de la proliferación celular y otros factores. Y tenemos a las manifestaciones, como la muerte, malformaciones, retardo del crecimiento y trastornos funcionales. Tenemos a los agentes infecciosos. Aquí tenemos al citomegalovirus, al herpes simple, varicela y el VIH, a la rubiola, al toxoplasmosis y sífilis. En cuanto al citomegalovirus, tenemos que es una amenaza grave, ya que la madre no presenta síntomas, pero en el feto causa muerte o retardo mental provocado por una meningoencefalitis. Tenemos a la radiación. Aquí la radiación ionizante mata rápidamente a las células en proliferación, por lo que produce cualquier tipo de anomalía congénita según la dosis y el momento de exposición. Por ejemplo, tenemos el Hiroshima y el Nagasaki. Aquí muchos abortos fueron espontáneos. Hubo muchos niños muertos con menos de un año de vida y por lo tanto hubo muchos defectos congénitos. Tenemos a los agentes químicos.
Entre estos tenemos a los fármacos, como los antibióticos, anticoagulantes, antiepilépticos, antieméticos, antineoplásicos, AINES, inhibidores de la enzima y entre otros. También tenemos al tabaco, que causa una restricción del crecimiento eritroproteíno retrasado. Tenemos al alcohol, que puede provocar un síndrome alcohólico fetal, a las drogas ilegales y a los metales pesados. Como quinta causa tenemos a la enfermedad materna, como pueden ser diabetes o fenilcetonuria. Aquí las madres con esta enfermedad que presentan un aumento de las concentraciones séricas de fenilalanina, causan un aumento de riesgo de retardo mental, de microcefalia y defectos cardíacos, y se reduce con una dieta baja en fenilalanina antes de la concepción. Tenemos también las carencias nutricionales. Aquí no hay evidencia de que las carencias nutricionales en humanos sean teratógenos. Sin embargo, tenemos una excepción, que es el creatinismo endémico, que está relacionado con la carencia de yodo. No hay evidencias de que la nutrición materna antes y después de la gestación contribuye el bajo peso en el nacimiento y a defectos congénitos. Tenemos la obesidad. La obesidad en pregestantes está asociado a un incremento en el riesgo de tener hijos con defectos en el tubo neural. Una posible causa es la relación con trastornos metabólicos maternos que afectan a la insulina, la glucosa y otros factores. Se ha demostrado también un riesgo de tener un niño con anomalías cardíacas, onfalocele y anomalías múltiples. Tenemos también hipoxia. Aquí causa anomalías congénitas en animales en experimentación, pero no está demostrado en humanos. Hay niños nacidos en regiones de elevada altitud que son más pequeños y pesan menos, pero no hay un aumento en las anomalías congénitas. Y tenemos a los factores mecánicos. Tenemos ejemplos que causan deformación de tipo mecánico en las extremidades, como son el oligohidramnios y las bridas amnióticas. Con respecto al diagnóstico prenatal, se debe realizar una ecografía. Esta consiste en una técnica no invasiva que utiliza ondas sonoras de alta frecuencia reflejadas en los tejidos para crear imágenes. Existen dos tipos de ecografía. En esta vamos a tener la ecografía transabdominal y la ecografía transvaginal. Con respecto al análisis de suero materno, en esta se va a buscar los marcadores bioquímicos en el suero materno. Aquí encontramos el alfa-cetoproteína, el HCG y el esterol no conjugado. Otra de las pruebas para determinar el diagnóstico de malformaciones congénitas tenemos la amniocentesis. Esta se trata de insertar una aguja por vía transabdominal y se extraen entre 20 y 30 mililitros. Se debe realizar no antes de las 14 semanas, por lo que hay riesgo de pérdida fetal el 1%. Además, también ayuda a análisis de marcadores bioquímicos y análisis de células fetales. Por último, tenemos las muestras de vellosidades coriónicas. En esta se va a insertar una aguja por vía transabdominal o transvaginal dentro de la masa placentaria y se aspiran entre 5 y 30 miligramos de tejido. Esto es para ver riesgo de pérdida fetal y el doble que en amniocentesis. Además, ayuda a los embarazos de altos riesgos. Bien, continuando vamos a hablar acerca de lo que son las terapias fetales. Como primer punto tenemos la transfusión fetal intrauterina, pues el sistema inmunitario sensibilizado de una madre puede destruir una gran cantidad de glóbulos rojos fetales, lo que causa una anemia. Una transfusión intrauterina proporciona sangre a un feto RH positivo cuando los glóbulos rojos fetales se encuentran siendo destruidos por anticuerpos RH. Se hace una transfusión de sangre para sustituir los glóbulos rojos fetales que están siendo destruidos por el sistema inmunitario de la madre. Este tratamiento tiene como objetivo mantener sano al feto hasta que esté lo suficientemente maduro para nacer. Para ello se usa la ecografía como una guía para orientar la aguja a través del abdomen de la madre, adentrándonos en el abdomen del feto o a través de la vena del cordón umbilical. Se introduce un grupo de sangre compatible, generalmente el grupo ORH negativo, en el vaso sanguíneo del cordón umbilical del feto. ¿Cuándo se hace?
Pues las transfusiones sanguíneas se hacen cuando la ecografía Doppler de la arteria cerebral media parece indicar anemia, cuando el resultado de la bilirrubina de la prueba de amniocentesis muestra que el feto se encuentra afectado en forma de moderada a grave por la sensibilización al RH. También vemos que la ecografía muestra evidencia de enfermedad hemolítica del recién nacido, como tejidos y órganos hinchados, y también la muestra de sangre fetal muestra que el feto tenga alguna anemia, entonces la transfusión puede hacerse inmediatamente. Bien, acerca del tratamiento médico-fetal, el tratamiento lo hacen de infecciones, frente a arritmias cardíacas fetales, en una función tiroidea comprometida y frente a otras afecciones, en donde se administra a la madre y alcanza al feto atravesando la placenta. En algunos casos también son administrados directamente al feto. También tenemos la cirugía fetal. Algunas operaciones intrauterinas encontramos a la hernia diafragmática congénita, la tumoración pulmonar, alguna tumoración cervical, alguna obstrucción del sistema urinario y la espina bífida. Algunas operaciones extrauterinas tenemos el síndrome de bandas amnióticas, al teratoma sacrococcigio y alguna malformación quística. Finalmente tenemos el trasplante de células madre y terapia genética, pues es posible trasplantar tejidos o células del feto antes de las 18 semanas de gestación, porque carece de alguna inmunocompetencia y no produce rechazo. Se está investigando en este campo para solucionar problemas de inmunodeficiencias y trastornos hematológicos, pues la terapia génica en enfermedades metabólicas hereditarias se ha mostrado de bastante interés. Esto ha sido todo nuestra exposición. Esperamos que sea de su agrado. Muchas gracias.